algunos comentarios finales. Entonces, ¿qué estuvimos haciendo en la teórica de hoy? Esencialmente aparecieron dos elementos nuevos. El primero fue el axioma 5, que veníamos prometiendo desde la teórica pasada, y que justificadamente es el más complicado de los 5. Los primeros 4 axiomas nos daban la precondición más débil de asignaciones, skip, alternativas y composiciones secuenciales, dando fórmulas razonablemente sencillas que nos permitían convertir una postcondición en la precondición más débil del programa respecto de esa postcondición. En el caso del axioma 5, ese trabajo mecánico ya no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no sé cuántas veces se va a repetir la ejecución del cuerpo del ciclo S. Depende de los datos de entrada y de la forma que tenga la guarda. Con lo cual no puedo garantizar una construcción mecánica a priori y aparece esta fórmula infinita con un existencial. Existe una cantidad de iteraciones no negativa tal que la precondición más débil para esa cantidad de iteraciones se cumple. Y la construcción de cada uno de estos predicados es recursiva, con lo cual dar una fórmula explícita para la precondición más débil de un ciclo respecto a una postcondición en general solo es posible para casos muy particulares, ¿no? Entonces este es el primer elemento que apareció en la clase de hoy. El segundo elemento que apareció en la clase de hoy es el teorema de corrección de un ciclo. Esto es, los 5 puntos combinando el teorema del invariante y el teorema de terminación que nos garantizan que el ciclo termina y termina en un estado que satisface la postcondición. Esto tiene el inconveniente de que el invariante es algo que uno tiene que proponer. ¿Sí? O sea, dice, bueno, sean un predicado y el invariante y una función variante tales que todo esto se cumpla, entonces la tripla es válida. Aparece como inventiva en el medio. ¿Sí? Hasta ahora era todo muy mecánico. Era como, bueno, un procedimiento que calculo simbólicamente la precondición más débil y ya estamos. Ahora, para demostrar la corrección de un ciclo, nos vemos obligados a poner algo de nuestra parte. O sea, ya no es un procedimiento mecánico, o por lo menos hay un procedimiento, pero no lo podemos aplicar mecánicamente, sino que tenemos que proponer este invariante. Esto que a priori parece una mala noticia, en realidad es una muy buena noticia. ¿Por qué? ¿Qué es el invariante? Fíjense, volvamos a nuestros dibujitos. El invariante esencialmente lo que nos dice es, si yo tengo algo así, y acá arriba tengo la precondición del ciclo y acá abajo tengo la poscondición del ciclo, al igual que hoy permítanme poner las llaves para explicitar el adentro y el afuera del ciclo. El invariante es algo que vale justo antes de empezar las iteraciones, por lo tanto vale justo antes de empezar la primera iteración. La segunda condición nos garantiza que vale justo después de terminar cada una de las iteraciones, por lo tanto se mantiene a lo largo de todas las iteraciones. Y también vale al final del ciclo, justo después, inmediatamente después de haber terminado. En este caso, además de valer el invariante, también vale junto con la negación de la guarda. Y obviamente aquí vale el invariante con la guarda, ¿no? Acá vale el invariante y acá vale el invariante. El invariante vale en esos 4 lados, ¿sí? Acá además vale junto con la guarda y acá además vale con la negación de la guarda. La primera condición nos garantiza que el invariante vale al principio, la segunda nos garantiza que se mantiene y la tercera nos garantiza que acá abajo al terminar implica la postcondición. Como que abrochamos al ciclo con la pre y con la post, con la primera y la última condición, y la del medio nos garantiza esto, que se abrocha cada iteración. ¿Qué es un predicado i que cumpla esto, que valga en estos lugares? Bueno, evidentemente ese predicado i nos está en algún sentido caracterizando el comportamiento del ciclo. Vale en demasiados lugares como para que no sucediera algo así. Y vamos a ver que esta observación, que es obviamente informal, se va a ir cumpliendo en los algoritmos que vayamos haciendo. El invariante en general va a ser una descripción en lógica de lo que está haciendo el ciclo. Fíjense cómo fue nuestro invariante de hoy. Nos decía, la variable i se mueve entre tal y tal valor.
y la variable s tiene la suma de los primeros i menos 1 números. Entonces vos ponen pausa en cualquier momento, en cualquiera de estos lugares marcados con las flechitas rojas, ponen pausa y esa condición se cumple. Entonces nos dice qué relación hay entre las variables. Bueno, fíjate cuánto vale i, te garantizo cuánto vale s. Nos está diciendo esencialmente qué es lo que está pasando en ese ciclo. Casi que es una descripción en lógica del comportamiento del ciclo. Casi. O sea, esto va a ser bastante frecuente, que veamos el invariante y ya sepamos qué es lo que hace el algoritmo. Ya sepamos qué es lo que está pasando. Es más, hasta podríamos programarlo nosotros sin ver el código, porque el invariante como que especifica el ciclo. ¿Sí? Esto que estoy comentando obviamente es informal, pero vamos a ver qué nos va a suceder todo el tiempo. Que el invariante termina siendo como una descripción de lo que hace el ciclo. Y si yo tengo una descripción de lo que hace el ciclo, o sea, no me des la guarda, no me des el ciclo, casi que lo puedo reconstruir. ¿Se ve? Entonces el invariante termina teniendo la misma importancia que el algoritmo, que el código del ciclo. Esto es, me das el invariante y puedo reconstruir el código del ciclo, probablemente. Me das el código del ciclo y pienso un buen invariante para demostrar que es correcto. Terminan yendo de la mano. Y vamos a ver cuando pensemos algoritmos que esto de que el invariante describe el ciclo me fuerza cuál es el invariante, lo vamos a usar en nuestro favor para construir ciclos. Esto es, muchas veces vamos a decir, a ver, ¿qué es la idea que queremos hacer? Bueno, yo quisiera un ciclo que haga tal y tal cosa. Perfecto, escribamos el invariante. Y a ver, el invariante tiene que ser, en cada iteración tiene que valer tal y tal cosa. ¿Me satisface el invariante? A ver, ¿cómo es el código, un código para este invariante? Ah, no, porque hace más iteraciones de las que yo quiero. A ver, cambiemos el invariante. Ahora con este nuevo invariante, ahora sí. El invariante y el código van a ir desarrollándose de la mano. En estos ejemplos que hicimos acá, un ejemplo medio de juguete, teníamos el código y nos pusimos a pensar un buen invariante. A veces va a pasar así. A veces va a pasar exactamente al revés. Tenemos una idea, la plasmamos en un invariante y después vemos a ver qué código es implicado por ese invariante. Qué algoritmo me genera, qué ciclo me genera ese invariante. Y otras veces va a pasar como una interacción. Pensamos un invariante, vemos el código, dijimos, pero el código podría cambiar un poquito mejor. Eso nos cambia el invariante y se van desarrollando al mismo tiempo el invariante y el ciclo, hasta llegar a una conjunción de invariante y ciclo que cumplan los 5 puntos del teorema del invariante. Bueno, junto con la función variante, obviamente, ¿sí? Pero la función variante suele ser algo menor en este contexto. El invariante es el más importante. Entonces, esto que parecería un problema, porque es, tengo que sacar de la galera un invariante y ver que cumpla todo esto, en realidad nos va a jugar a favor, va a ser como una gran ayuda cuando estemos pensando algoritmos, ¿sí? Por ahora esto es un comentario en el aire, es algo como estamos viendo la teoría y nada más, pero van a ver que en cuanto empecemos a pensar algoritmos y a hacer ejercicios, este tipo de cosas van a terminar pasando. Y va a llegar un momento que no vamos a pensar un ciclo sin tener el invariante frente a nuestros ojos. A veces lo vamos a escribir, muchas veces con dibujitos, no siempre con fórmulas. A veces vamos a necesitar escribirlo con toda precisión con una fórmula. Muchas veces ni siquiera lo vamos a escribir en una hoja de papel, nos lo vamos a imaginar, pero les va a pasar que entre ustedes y la pantalla va a estar el invariante ahí flotando en 3D y lo van a estar viendo. Quizás están pensando que anduvo fumando este muchacho. Créanme, no he consumido ninguna sustancia extraña. Termina pasando así. Uno ve el invariante, lo visualiza y, aunque sea inconscientemente usando los 5 puntos del teorema del invariante, termina planteando un ciclo que termina bien, preserva el invariante, no se cuelga. Cuando hace 0 iteraciones funciona bien, cuando hace todas las iteraciones, en el peor caso, también funciona bien. Aunque estemos haciendo un ciclo sin pensar en su demostración de corrección, uno se termina acostumbrando tanto a que el invariante es una descripción de lo que hace el ciclo, que termina siendo como una especie de guía para que el ciclo salga bien. Van a ver que eso solito va a ir pasando y es una consecuencia práctica muy positiva de este tipo de herramientas teóricas. Porque por ahora esto es una herramienta teórica, es bueno, tengo una especificación, tengo un algoritmo, quiero demostrarlo correcto, está bien, eso es como una cuestión matemática, una cuestión de ciencias exactas, podríamos decir, en el sentido de dar una demostración de que este algoritmo es correcto, pero también va a redundar en este beneficio
a priori inesperado en la práctica de, incluso cuando esté escribiendo un programita para jugar o que no me importa demostrar que sea correcto o no me importa si no funciona del todo bien, estas herramientas nos van a guiar para que esa construcción también llegue a buen puerto, aunque no hagamos una demostración formal. Van a ver que eso termina pasando y es un beneficio, una consecuencia positiva muy, muy importante. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Perfecto.